¿Cómo México se convirtió en el primer equipo en clasificar al knockout del Mundial 2026? Mexicano fuego la historia de una selección que nunca dejó de luchar. Durante décadas, México tuvo un sueño. No solamente participar en una Copa del Mundo, sino demostrar que podía competir contra las grandes potencias del fútbol mundial. Por años, la selección mexicana cargó con una pregunta que parecía repetirse siempre. ¿Cuándo llegará el momento de México? Una selección con millones de aficionados. Una nación donde el fútbol no es solamente un deporte. Es una pasión que pasa de generación en generación. Y ahora, en el Mundial 2026, México escribió un nuevo capítulo en su historia. Porque por primera vez en esta edición del torneo, México se convirtió en uno de los primeros equipos en asegurar su lugar en la siguiente fase del campeonato. Pero este momento no apareció de la nada. Es el resultado de décadas de historia, jugadores legendarios, momentos difíciles y una evolución constante. Esta es la historia de cómo México llegó hasta aquí. El camino de una selección con una historia enorme. Para entender la importancia de este momento, hay que regresar al pasado. México es una de las selecciones con más participaciones en la historia de los mundiales. Su primera aparición fue en 1930, en la primera Copa del Mundo organizada por FIFA. Desde entonces, el Tri ha vivido momentos de gloria, decepciones y generaciones que marcaron época. Durante muchos años, México fue conocido como una selección fuerte de CONCACAF. Pero el verdadero desafío siempre fue el mismo. Competir contra las potencias mundiales. Brasil, Argentina, Alemania, Francia, España. Y aunque muchas veces estuvo cerca, faltaba ese último paso. Ese salto que separa a un buen equipo de una selección histórica. La generación que cambió la mentalidad de México. Con el paso de los años, México empezó a producir futbolistas capaces de competir al máximo nivel. Uno de los primeros grandes símbolos fue Hugo Sánchez mexicano. Un delantero que cambió la imagen del fútbol mexicano. Hugo no solamente fue un goleador. Fue una estrella internacional. Jugó en el Real Madrid y se convirtió en uno de los máximos goleadores del club. Ganó múltiples títulos de liga en España y dejó una marca que abrió las puertas para futuros futbolistas mexicanos en Europa. Su mentalidad ganadora inspiró a una generación completa. Demostró que un jugador mexicano podía triunfar en los escenarios más grandes. Rafael Márquez, el líder que representó a México en Europa. Después llegó una figura diferente. Un defensor con clase, inteligencia y liderazgo. Rafael Márquez. El Kaiser de Michoacán se convirtió en uno de los futbolistas mexicanos más respetados de la historia. Jugó para el Barcelona. Ganó títulos importantes. Compartió vestuario con algunas de las mayores estrellas del fútbol mundial. Pero su mayor legado fue representar a México durante varias Copas del Mundo. Márquez fue el ejemplo de que México podía tener jugadores capaces de competir al más alto nivel. México y la tradición mundialista. Una de las características más importantes del fútbol mexicano es su constancia. Mientras algunas selecciones aparecen y desaparecen, México casi siempre está presente. Durante años, el Tri construyó una reputación. Un equipo difícil. Un equipo competitivo. Un equipo que nunca se rinde. En los mundiales, México ha protagonizado momentos inolvidables. Partidos donde parecía eliminado. Partidos donde nadie esperaba nada. Y aún así encontraba la manera de competir. Porque si algo define al fútbol mexicano es la resistencia. La nueva generación que busca escribir una nueva historia. Y llegamos al presente. El México del Mundial 2026 representa una mezcla entre experiencia y juventud. Jugadores que conocen la presión. Y jóvenes que quieren demostrar que pertenecen a esta nueva era. Uno de los nombres más importantes es Santiago Jiménez mexicano.
Un delantero que representa una nueva generación. Con capacidad goleadora, presencia física y mentalidad ofensiva. Su crecimiento en Europa llamó la atención porque demuestra que México sigue produciendo atacantes capaces de competir internacionalmente. Edson Álvarez, fuerza y liderazgo en el mediocampo. Otro jugador clave es Edson Álvarez. Un futbolista que se convirtió en una pieza fundamental por su capacidad defensiva, inteligencia táctica y liderazgo. Su experiencia en Europa le dio otra mentalidad. Ya no solamente es un jugador que recupera balones. Es un futbolista que entiende los momentos importantes del partido. Luis Chávez y la nueva identidad mexicana. También aparecen jugadores que representan la evolución del estilo mexicano. Más técnicos. Más preparados. Más acostumbrados a competir bajo presión. México ya no busca solamente sobrevivir. Ahora busca dominar. ¿Por qué México logró llegar primero al knockout del Mundial 2026? La respuesta está en varios factores. Primero, la experiencia. México conoce este escenario. Sabe lo que significa jugar partidos donde millones están mirando. Segundo, la profundidad de plantilla. Actualmente México cuenta con jugadores de diferentes perfiles. Defensores fuertes. Mediocampistas inteligentes. Delanteros capaces de cambiar partidos. Tercero, la mentalidad. Durante años México tuvo el talento. Pero ahora busca tener también la confianza. Porque en un mundial, muchas veces la diferencia no está solamente en la calidad. Está en creer que puedes vencer a cualquiera. El impacto del Mundial 2026 para México. Este mundial tiene un significado especial. No es solamente otro torneo. Es una oportunidad histórica. Porque México será una de las selecciones anfitrionas junto a Estados Unidos y Canadá. Jugar frente a su afición significa una presión enorme. Pero también una motivación única. Millones de mexicanos estarán esperando ver a su selección hacer algo especial. Superar límites. Romper estadísticas. Y demostrar que México puede competir contra los mejores. ¿Puede México hacer historia? Esa es la gran pregunta. Clasificar al knockout es solamente el comienzo. El verdadero desafío viene después. Porque los mundiales no se ganan con nombres. Se ganan con momentos. Con personalidad. Con jugadores que aparecen cuando más se necesitan. Y México tiene una oportunidad que pocas generaciones han tenido. Escribir su propia historia en casa. Una historia que podría comenzar con una simple frase. México fue el primero en avanzar, pero ¿podrá ser el último en levantar la copa? El Mundial 2026 apenas comienza. Y el sueño mexicano vuelve a estar más vivo que nunca. Déjame tu opinión. ¿Hasta dónde llegará México en este Mundial? ¿Puede competir por el título? Suscríbete para más historias, récords y momentos históricos del fútbol mundial. Mexicano Pelota de Fútbol.